Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América, a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveite. Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas Hoy, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Vamos conversar hoje com a professora Miriam Sugar, arquiteta e urbanista boliviana graduada pela Universidade de Guarulhos, em São Paulo. Pesquisadora nas áreas de paisagem e patrimônio, espaços públicos, moradia de interesse social e a invisibilidade das mulheres nos diferentes campos de atuação. A partir de pesquisas em sites, artigos e até mesmo em livros para a realização de uma linha do tempo, percebemos que não há tantas pesquisas e estudos sobre a arquitetura moderna boliviana. Na América Latina, temos grandes nomes em vários países, como Oscar Niemeyer no Brasil ou Clem Testa na Argentina. Porém, na Bolívia, foi muito difícil encontrar dados sobre arquitetos ou arquitetas modernistas, ou como esse movimento ocorreu e influenciou a arquitetura do país. A senhora poderia nos ajudar a entender melhor esses acontecimentos? Bueno, la arquitectura moderna en Bolivia comienza de forma tardía. Primero, con la influencia de algunos profesionales bolivianos que salieron a hacer su facultad en países como Brasil, Argentina, Chile, quienes a su retorno a Bolivia comenzaron a implementar esta nueva arquitectura, ¿no? Denominada nuevo estilo arquitectónico, que se estaba dando en gran medida, especialmente en Brasil, México y Venezuela. Posteriormente, podemos decir que se inicia los primeros trazos de arquitectura moderna en Bolivia a partir de 1931, con un edificio en la ciudad de La Paz, donde no acata los 5 puntos específicos de arquitectura moderna, sin embargo, se comienza a retirar las ornamentaciones que se tenía hasta entonces. Posteriormente, entre los años 40 a los años 50 del siglo XX, comienza un poquito más a propagarse. Y justamente el edificio de la Universidad Mayor de San Andrés, también en la ciudad de La Paz, sería un modelo de edificio de estilo racionalista casi en un 70%, donde utiliza los trazos, las líneas rectas, utiliza materiales innovadores, utiliza el concreto armado y materiales de importación, o sea, muchos materiales fueron importados para la construcción de ese edificio, tanto así que duraron varios años para concluir. Y se podría decir, y de acuerdo a algunos autores, este fue el primer edificio que se considera moderno en un 100%. Prácticamente su construcción duró 7 años. Y así, de esa forma, se fue propagando de forma tímida entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son las 3 ciudades más importantes en cuanto a número de población y es el eje central de Bolivia. En Cochabamba comenzaron también algunas viviendas, algunos edificios públicos y posteriormente en Santa Cruz, que tienen más la influencia de estudiantes bolivianos en Brasil, que también fueron implementando, pero mucho más tarde, ya entre los años 60 y 70, en esta última ciudad, en Santa Cruz. Y un modelo sería la exterminal de buses de Santa Cruz, que aprovecharon los pilares, estaba sobre una losa, y también se puede decir que representa algunas características de arquitectura moderna,
pero no al 100%. Al final, casi ya finalizando los años 70, de 60 al 70, más bien se dice que fue una arquitectura moderna tradicional, sin perder las características locales del país, que no fue solo Bolivia, ¿no? Fueron varios países como México que no querían perder esos detalles de las características culturales. Y así Ramón Gutiérrez, un arquitecto argentino, en la literatura expresa que más que construir una arquitectura adecuada a la época, o sea, estilo moderno, el objetivo era encontrar un estilo latinoamericano a partir de la cultura, adecuando a cada país, que además lograra sobreponerse a los estilos europeos que caracterizaban en esa época. Entonces, entre esos también fue Bolivia, por eso es que no habría un edificio específicamente que represente ese estilo. Y probablemente sea por eso que no hay mucha literatura. La verdad, existen, pero han quedado en tesis. Justamente un colega, el decano de la Facultad de Arquitectura de Cochabamba, me decía que estaba desarrollando este trabajo, porque el 80% de estos edificios han ido descaracterizándose, perdiendo esos elementos característicos de la arquitectura racional o moderna de entonces y se han ido modificando. También pocas personas se interesan porque se vaya trabajando para preservarlos en el futuro. A partir de tudo isso que a senhora acabou de falar para a gente queria saber também quais foram os principais desafios que a sociedade boliviana enfrentou durante seu processo de modernização e quais foram as implicações que isso trouxe para a arquitetura na Bolívia. Bueno, si bien en ese periodo Bolivia estaba en un proceso, nunca entró al proceso de industrialización, más bien se mantuvo como un país de exportación de materia prima e importación de productos finales, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra. Bueno, Bolivia siempre va a ser perjudicado porque es un país mediterráneo, no tiene salida al mar. Entonces, esos aspectos siempre han ido perjudicando. También es uno, después de Paraguay y Uruguay, es el tercer país prácticamente con número de habitantes, ¿no? Que tenemos alrededor de 12 millones actualmente. Entonces, esos procesos hicieron ese aspecto de que no se torne industrial, ayudó a que también no pueda generar una arquitectura o no pueda apropiarse de esa arquitectura moderna en ese periodo. Y este proceso de urbanización y modernización ya se genera a partir de los años 60, un poquito con más fuerza hasta fines del siglo, ¿no? Y así las ciudades se van verticalizando, especialmente estas tres ciudades que mencioné, mucho más antes La Paz, seguidamente Santa Cruz y Cochabamba. Pero ya no entrando más bien en una arquitectura postmoderna y al igual que está ocurriendo aquí en Brasil y en otros países, ya muchas copias, ¿no? Tanto internacionales, de Estados Unidos, Europa, y las ciudades van creciendo y verticalizándose, esto a fines del siglo XX. Santa Cruz de la Sierra en 10 años se verticalizó de forma increíble, así dio un salto total. Hay barrios íntegros de puro edificios, ¿no? Multifamiliares. Como a senhora enxerga o papel da arquitetura na preservação e na promoção da cultura boliviana? Bueno, en cuanto a la preservación, lo único que en la mayoría de las ciudades, especialmente en estas tres, están siendo preservados y de forma paulatina en los 9 departamentos, los edificios del centro histórico que son arquitectura colonial
y arquitectura republicana. Entonces serían esos dos estilos que han sido declarados patrimonio, algunos aún están en proceso. Sin esto, en la ciudad de La Paz, Cochabamba, que no tiene mucho que mostrar, más bien una ciudad que presenta una riqueza patrimonial, sería Sucre, Potosí y a Oruro con menos edificios. Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, realmente no tienen una arquitectura con riqueza ornamental de la época. Sin embargo, podemos decir que existe una arquitectura local, ¿no? Local y que tiene que ver mucho con su cultura, pero que no han sido declarados patrimonio. La verdad, en eso nos falta mucho, creo que hay que trabajarlo, porque solo está considerado patrimonio los edificios, como dije, del estilo colonial y republicano, y no aquellos edificios que sí merecen ser nominados como patrimonio, porque a pesar de no presentar una riqueza arquitectónica, pero forma parte de la historia y memoria de cada lugar. Como a arquitetura moderna na Bolívia se diferencia da arquitetura moderna que a gente vê em outros países da América Latina? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, como exemplo, a arquitetura moderna do Oscar Niemeyer. A gente tem ali muitas obras com curvas, inspiradas na curva da mulher brasileira, como ele gostava de dizer. A gente tem aquelas obras semisféricas, ou no caso do Paulo Mendes da Rocha, que é muito daquele brutalismo do concreto armado aparente. Na Bolívia, como que é mais ou menos algumas características específicas da arquitetura lá? Así, por eso, o sea, la arquitectura moderna fue más una adaptación del funcionalismo y podía decir que un edificio bandera sería el edificio de la Universidad Mayor de San Andrés. El autor fue Emilio Villanueva, que además de ese edificio desarrolló otros edificios, ¿no? Que sería el más conocido por su estilo, pero no hay, como dije anteriormente, no hay nada bien marcado de la arquitectura moderna, simplemente algunos elementos que fueron utilizando, las líneas rectas, la eliminación de ornamentación, después grandes vitrales, algunos, ¿no? Y como decía, la terminal de Santa Cruz fue la única construida entre pilotis o columnas. No hay nada, o sea, en cuanto a arquitectura moderna específicamente, no hay ningún edificio en comparación a la arquitectura de Brasil, que por supuesto es tremendamente rica. Hay en México, hay algunos edificios marcados, no tanto como en Brasil, pero existen. Y al igual que en Venezuela, ¿no? La Universidad Central de Venezuela también es toda arquitectura moderna. Entonces, donde son monumentos o hitos marcantes de la arquitectura moderna, en Bolivia lamentablemente no existe. No existe ningún edificio con esas características. Inclusive en la UMSA, no sé cuál fue la idea del proyectista, también no recuerdo en este momento cuándo fue construido el edificio de la universidad en México, pero quiso acoplar los mismos detalles, ¿no? Algunos detalles tiwanacotas para hacerlo propio con el lugar. Dos principais edifícios que a gente acabou, ali entre a maioria que a gente encontrou para a nossa linha do tempo, a maioria ali era residencial realmente, ou edifícios públicos. A gente percebeu que edifícios públicos traziam bastante da arquitectura moderna. Exacto. Yo cuando era estudiante, en mi fase de estudiante en Cochabamba, una vez nos invitaron a visitar una vivienda totalmente modernista. Esa tenía todos los elementos, pero en la actualidad realmente no me acuerdo dónde era, ya no ubico más, pero tenía todas las características modernas. No conocí el autor, también no había prestado atención como estudiante en la época. No sé si los remodelaron, lo modificaron, no sé, pero
realmente cumplía con todas las características del estilo moderno. Esa vivienda como vivienda, era um sobrado. Uma casa de 2 pavimentos. Né? Sim. Também puxando um pouquinho para a nossa linha do tempo, que é o que a gente tem ali de principal parâmetro para falar sobre arquitetura, a gente encontrou algumas obras, muitas retiradas do trabalho de TCC que a senhora enviou, da sua orientanda, e a gente acabou percebendo o nome de 2 arquitetos, uma dupla de irmãos, que se destaca muito, que são os irmãos Iturralde, Luiz e Alberto Iturralde. Exactamente, que fueron, en sí fueron antes de Villanueva, ¿no? Pero yo lo nombré a Villanueva porque su obra es bastante marcante, solo por eso lo mencioné. Es un edificio público de la universidad, es un hito, ¿no? Entonces, por eso lo mencioné. Sí, los hermanos Iturralde prácticamente fueron los primeros en incursionar esa arquitectura en la ciudad de La Paz. E os irmãos Iturralde, eles têm o que a gente achou em muitas, os poucos que achamos, né? Então a gente coloca muitas. Os artigos que a gente acabou encontrando trazem eles como os precursores ali, principalmente no edifício Atelier, que é considerado o primeiro por muitos escritores dos artistas. Porque foi em 1931 al 35. Ellos son antes que la UNSA. Sí, realmente serían los primeros en incursionar en la ciudad de La Paz. Outra pergunta que a gente queria fazer é sobre como se organiza a profissão de arquitetos na Bolívia e quais as perspectivas de atuação profissional que existem para os novos arquitetos que vão se formar. Bueno, en Bolivia se organiza de la siguiente forma. Los estudiantes, una vez egresados, con el título a nivel nacional, porque existen 2 tipos de diplomas allá. El que reciben en la universidad y deben seguir un trámite a nivel nacional. Una vez obtenido ese diploma nacional, tienen que hacer un registro en el Colegio de Arquitectos. O sea, lo que para ustedes sería el CREA, para nosotros es el Colegio de Arquitectos a nivel nacional. Y existe también el Colegio de Arquitectos a nivel regional. Entonces, los futuros arquitectos hacen su inscripción a ambos colegios, que por supuesto el nacional está arriba y le sigue el departamental. Para ejercer la profesión tienen que estar inscritos a estos 2 colegios. Y el arquitecto en Bolivia puede desempeñarse en principio como proyectista, de acuerdo a las normativas y al reglamento que tenemos, como proyectista. Sin embargo, por la situación económica, crítica y diversos factores, los arquitectos en Bolivia, para tener más ingresos económicos, se desarrollan más en la construcción, aunque el colegio no avala, por decir. ¿Qué quiero decir con eso? Si un X arquitecto tiene algún problema dentro del campo de la construcción o un propietario, no puede recurrir al colegio, porque el colegio solo apoya la propiedad intelectual, que sería el proyecto arquitectónico. Y bueno, esas serían las primeras, ¿no? Los primeros campos del arquitecto. Después, como sabemos, puede desempeñarse como docente universitario en entidades públicas como la honorable alcaldía municipal, el gobierno departamental, instituciones públicas y privadas. Quais são os desafios que as mulheres enfrentam no cenário acadêmico na Bolívia? A senhora, como mulher, poderia nos dizer como foi o seu período de formação, como é hoje em dia? A gente conversou sobre isso com a professora Andréia também. A gente queria saber se a senhora se sente confortável em responder, porque ela nos disse sobre um incidente que a senhora passou alguns anos atrás na universidade. Então, se a senhora não quiser responder, a gente também entende isso, viu? No, y creo que es importante responder y propagar un poco, ¿no? Bueno,
En la etapa de mi formación, yo comencé mi facultad en la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba. Comencé la década de los 80, ¿no? Entré a la universidad en 1982, terminando la dictadura, donde todavía las universidades estaban controladas por militares. Bueno, en ese periodo, cuando yo escogí arquitectura, no tenía mucha noción. Mis padres me habían dicho que la carrera de arquitectura era más para hombres, que no era muy acepto para mujeres, pero yo quise hacerla e ingresé. Algo que me sorprendió fue que allá entraban en torno de 200 estudiantes, de los cuales entre 200 a 250. En cada curso había alrededor de 120 alumnos, de los cuales eran 5 mujeres y 115 varones. En ese periodo la discriminación era tremendamente fuerte. Comenzaba por los profesores, los docentes, que se burlaban de nosotros, nos decían que habíamos ido a la universidad a buscar marido, o qué queríamos hacer, que esa universidad era para estudiar, para trabajar. Y de esa forma fue una lucha bastante fuerte, muchas mujeres abandonaban, y bueno, de esa forma fue siguiendo. Yo cuando tenía 5 años, después de hacer 6 semestres, yo hice mi transferencia a San Pablo. Entonces, algo que a mí me sorprendió mucho porque habían más mujeres, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fueron incrementando las mujeres. También había un detalle. Antes las personas de áreas rurales y personas sin formación decían que una mujer no podía subir al techo porque era mala suerte. Entonces, ¿cómo iban a contratar a una mujer arquitecta para la construcción si no era bueno? Pero de a poco se fue eliminando. Sin embargo, realmente existe la discriminación, es bastante presente. Si bien hoy en día, por ejemplo, en la última universidad que yo daba clases, es en la Universidad Católica de Santa Cruz, eran mucho más mujeres que varones. Sin embargo, había discriminación, sobre todo de los propios colegas. Un ejemplo que les voy a dar, lo cuento como anécdota. Por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de la Sierra, todos los años hay un tipo de concurso, tipo una bienal, donde tanto profesores, arquitectos, estudiantes presentan trabajos. Uno de mis estudiantes, que yo orienté su tesis de grado, presentó. Por supuesto, ahí él tiene que presentar su nombre y el nombre del tutor o orientador, que sería en Brasil. Y este estudiante puso, ¿no?, su nombre, Carlos López, orientadora, doctora Miriam Sugar. Y cuando fue publicada la revista, retiraron mi título y me pusieron simplemente arquitecta Miriam Sugar. Sin embargo, de un arquitecto varón le pusieron doctor, arquitecto, fulano de tal, PhD. O sea, le dieron doble título y el mío lo retiraron. Entonces, como podemos ver, todavía existe discriminación. ¿Cómo es posible que las personas se den la libertad de retirar los títulos porque es mujer y a los hombres más bien resaltarles con doble título? Otro aspecto importante y por la cual renuncié a la Universidad Católica, yo era la única doctora o la única arquitecta con formación de maestría, doctorado y postdoctorado. Todos no tenían ni siquiera maestría, y ese factor de que ellos no tengan una formación superior académica hizo con que ellos comiencen a hacerme una persecución. Entonces fue muy pesado que yo acabé renunciando a la universidad. Entonces podemos ver que cuando un hombre allá lo hace, no hay problema, queda por eso mismo.
a las mujeres se les puede quitar los títulos, a pesar que hay muchas leyes, hay una lucha constante contra eso, pero continúa ocurriendo este tipo de cosas en Bolivia. O sea, que todavía les cuesta, inclusive las mismas mujeres, les cuesta llamarle a una doctora de doctora, pero si es hombre, aunque no tenga el título de doctor, a un simple abogado le llaman doctor, ¿no? Entonces, parece eso una parte de la cultura, que a pesar de las redes sociales, la globalización, todavía no se pierde, todavía hay que trabajarlo bastante. É uma coisa que ainda está em construção, mas como a professora mesmo disse, quando a gente vai, por exemplo, nas faculdades de arquitetura, a gente consegue ver uma mudança. Por exemplo, a nossa turma não, na verdade o nosso curso é praticamente composto por mulheres. Por eso mismo, inclusive yo les decía eso a los docentes en las reuniones que teníamos de docentes, les decía, ojo, que si tomamos en cuenta a todos los estudiantes, tenemos el 75% de mujeres y solo un 25% de hombres. Cada vez hay más asistencia de mujeres que hombres. Y lo mismo, hay más mujeres con títulos académicos superiores que los hombres. Pero, como te decía, al contrario, no los resaltan. Si un hombre es doctor de verdad con el título de doctorado, lo resaltan, le ponen flores. En cambio, a una mujer le retiran los títulos. Es de esa forma que todavía está Bolívia. Seguindo nesse assunto, né, das mulheres na arquitetura, a gente achou muitas poucas obras, na verdade nenhuma, durante a pesquisa do outro trabalho, da linha do tempo, obras feitas por arquitetas mulheres bolivianas. A gente custou também para encontrar o nome da primeira arquiteta que foi muito difícil encontrar, e daí também encontramos as informações de que ela, na verdade, iniciou o curso de engenharia, mudou para arquitetura porque ele demorou para ser aberto no país o primeiro curso de arquitetura. Eu queria que a senhora pudesse falar para a gente alguns nomes, se a senhora tiver de memória, de arquitetas bolivianas, falar um pouco do trabalho delas, como elas são vistas dentro do país. Sí, creo que es aquello que continúa tapándose el trabajo, o sea, cubriendo el trabajo de las mujeres y solo resaltan los trabajos de los hombres. La primera arquitecta con título de doctora es una mujer, Graciela Landaeta, que vino no recuerdo si vino de Holanda o Bélgica, que ella estaba exiliada. Ya volvió a Bolivia con esa formación y ha estado trabajando mucho con viviendas de interés social, mejoramiento de barrios, en conexión con algunas ONGs de muchos países, ¿no? Ya que ella tuvo la oportunidad de estar en esos países, tuvo buenos contactos y ha hecho trabajos maravillosos en Cochabamba, pero eso no aparece a la luz. Otra arquitecta que también es doctora, fue mi profesora, es relativamente joven, fue mi profesora en mis últimos años. Ella también fue a hacer su doctorado a México, volvió a Bolivia y también trabaja con ese tipo de proyectos, ¿no? De vivienda social, implementando mejoramiento de barrios y vivienda social, buscando proyectos o convenios con ONGs. También en Cochabamba. Después hay una serie de arquitectas que probablemente desarrollan proyectos, pero no sale a la luz sus nombres, probablemente porque hacen en equipo y así como retiraron mis títulos, retiran el nombre de la mujer o simplemente lo marcan el nombre del hombre, ¿no? Existen proyectos diversificados, así específicamente
nombrar arquitectas en este momento, no sé, porque además yo he estado mucho tiempo fuera de Bolivia. Sin embargo, las he nombrado a ellas dos, y como ellas dos hay otras también en La Paz, tal vez porque ellas trabajan con investigación y hacen ese tipo de proyectos, ¿no? No específicamente grandes edificios arquitectónicos. Agora a gente queria ouvir um pouco sobre a senhora, prof. A prof. Andréia Mossabi falou um pouco para a gente que a senhora tem muitas pesquisas e trabalha bastante mais com pesquisa sobre a arquitetura na parte mais teórica. Queríamos saber se tem algum trabalho que a senhora mais se orgulha de ter feito. Fala um pouco para a gente sobre a senhora, sobre o seu trabalho. Bom, minha tesis de mestrado foi, eu acho que por el fato de, vou falar melhor em espanhol, por el hecho de utilizar una metodología, que utilicé la metodología de las representaciones sociales, ese foco social dio más, ¿cómo puedo decir? Fue la más leída por muchos estudiantes, docentes, sobre todo de Europa. Se interesaron más por el tema. Se trataba de un barrio de autoconstruido en la periferia de la ciudad, una ocupación entre aspas ilegal, porque no estaba dentro de la malla urbana, pero las personas compraron el terreno. Y justamente se trataba de personas que sobraron de un otro proyecto donde tuvo participación esta arquitecta, doctora que hablé, Graciela. Entonces, como no dio para todas las viviendas, algunas personas que participaron del proyecto quisieron emprender. Entonces, yo analicé este grupo social, participé con ellas en sus reuniones, les hice entrevistas, y a partir de aquello y con la ayuda de ese método y la teoría de las representaciones sociales, conseguí resultados muy interesantes. Entonces, ese trabajo realmente fue bastante leído, tengo más de 50,000 vistas. Ya me mandaron desde Europa que querían publicarlo, etcétera. Por falta de tiempo yo no lo acepté, no entré en eso. Y me gusta también, que me hubiese gustado publicarlo en libro, no tuve la oportunidad, mi tesis de doctorado, que hice una evolución histórica de la vivienda social en Bolivia, o sea, génesis y evolución histórica de la vivienda social en Bolivia producida por el gobierno, desde su inicio hasta fines del siglo, con estudio de caso en Cochabamba. Entonces yo hice un levantamiento de todas las urbanizaciones de vivienda social en Cochabamba. Si bien existe mucha bibliografía, existe solo teórica, no existe ninguna con todo ese soporte gráfico que yo lo hice. Entonces quise publicar, pero es un costo económico bastante caro, ¿no? Entonces por eso no lo publiqué aún como libro. Me parece que contribuiría mucho, sobre todo a los estudiantes y a la historia de Bolivia, ¿no? Más que todo porque ahí yo concluyo con enfoque arquitectónico, como arquitecta, hago ese análisis, cómo la vivienda se fue reduciendo, cómo el espacio se fue modificando desde las primeras hasta fines del siglo. Y mi último trabajo, últimamente estuve trabajando bastante con espacios libres públicos. Entonces tengo un artículo reciente, entre paréntesis, de 2019, que analizo la calle justamente en Santa Cruz, cerca de la universidad. La universidad se encuentra en el kilómetro 9,5, hablando del centro de la ciudad de Santa Cruz, que Santa Cruz se divide en anheles.
Y lo que fui percibiendo allá fue que existen muchos condominios cerrados. Entonces, cuando uno quiere caminar, da susto porque no hay ventanas, no hay grades, todo cerrado, parece túneles. Entonces, aquello me preocupó y yo desarrollé un trabajo junto con los estudiantes de iniciación científica. Desarrollé el trabajo, también hicimos todo un levantamiento físico, aplicamos entrevistas, levantamiento fotográfico y desarrollamos un trabajo que fue publicado, sí, como capítulo del libro. Ese me gusta. Otro trabajo que desarrollé en el postdoctorado fue con enfoque en paisaje, patrimonio y territorio. También fue muy interesante. La idea que tienen aquí en Brasil es solamente de los indígenas del occidente y del valle, los aymarás y los quechuas, ¿no? O sea, los incas y antes de los incas los aymarás, que son todos del occidente. Yo soy del occidente, nací en Oruro. Pero para mí también fue totalmente nuevo. Estos 5 años que trabajé en la Católica tenía que desarrollar pesquisas de la ciudad, ¿no? Del departamento. Entonces desarrollé esta pesquisa que trata sobre los indígenas chiquitanos, ¿no? Quise analizar el paisaje, cómo fue modificándose, la vida de ellos, sus viviendas, etc. Entonces, ese trabajo lo presenté en Italia, en el Congreso del CICOP, el CICOP que es a nivel internacional. Lo presenté allá. Con esa pesquisa gané el premio de, ¿cómo se dice? No es el primer premio, es el premio de mención honrosa en un concurso que el gobierno promueve en Bolivia. Entonces gané mención honrosa con ese trabajo. También me hubiese gustado publicarlo en libro. Era para ser publicado, pero como renuncié a la universidad, quedó el trabajo a medias. Claro que yo lo tengo el trabajo concluido, ¿no? Que ya lo desarrollé en el doctorado. Quería hacerlo unos arranjos para publicarlo en libro, que lamentablemente no fue posible. Entonces, es eso. Y también desarrollé trabajos durante la pandemia, ¿no? Como cómo las personas fueron adecuándose a los nuevos espacios durante la pandemia y cuáles son las nuevas expectativas. De la misma forma, yo les invité a ver a ustedes los videos de los trabajos desarrollados con los estudiantes sobre espacios públicos post-pandemia. Todavía cuando estábamos usando los barbijos, también desarrollé otros trabajos ya podemos decir post-post, cuando ya no se usaba el barbijo, porque durante la fase de post-pandemia se utilizó bastante la bicicleta y la apropiación de los espacios públicos, ¿no? Ya después de eso, ¿cómo estaba ocurriendo, ¿no? Con esas personas que se movilizaban con bicicleta, pero una vez que comenzaron a salir las movilidades ya no daba para utilizarlo. Entonces, todos esos trabajos me falta publicarlos, los he presentado en eventos científicos y bueno, estoy trabajando en eso. La verdad es que últimamente me dediqué bastante a espacios libres públicos, análisis del espacio público, en cuanto a calle, vías, plazas, etc. Ok, prof, muito obrigada por ter falado um pouquinho mais. Eu queria só aproveitar que a senhora está nesse contexto de falar dos seus trabalhos. Ao ler a sua tese de doutorado na UFRJ, eu encontrei uma coisa que chamou muita atenção, até comentei com a professora Andrea, que a gente estava trazendo esse semestre também na disciplina, quando começamos a falar sobre a industrialização dos países aqui na América Latina. É nesse momento, com a industrialização, começam a surgir os bairros operários. E eu vi que a senhora citou na sua tese sobre os bairros operários, vi em outros lugares também na pesquisa. Ali o primeiro bairro operário, então formado em 24. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais para a gente trazer para o pessoal que vai ouvir o podcast, para eles entenderem como funciona, como foi o surgimento desses bairros na Bolívia. Sí, la verdad, por eso es lo que decía, esos no son barrios operarios,
son viviendas de interés social que se fueron conformando en barrios. ¿Cuál fue la idea? O sea, la época del auge en Bolivia fue la minería, ¿no? De la plata y el estaño. En mi ciudad de origen fue el estaño, en los municipios, en las minas de Oruro y Potosí. Entonces, como Oruro y Potosí son ciudades bastante frías, se encuentran en bastante altura, las personas, los mineros, siempre pensaban que el día que se quieran aposentar, ellos querían descansar en Cochabamba, que era una ciudad muy agradable por su clima, que oscila entre 20 a 28 grados porque ahora ya fue mudando, ¿no? Entonces ellos decían, una vez que me aposente, quiero ir a vivir a Cochabamba. En ese sentido, como eran mineros, empleados que podían acceder a la casa propia, ellos compraban sus terrenos de forma organizada en Cochabamba para futuro. Entonces, todos esos barrios no serían barrios son de operarios, son de los mineros específicamente, pero que durante su trabajo no vivían ahí. El 21060, que fue en los años 80, la relocalización de gran cantidad de mineros, porque muchas minas deficitarias fueron cerradas. Ahí es donde ellos, aquellos que tenían sus viviendas compradas, van y comienzan a vivir ahí. Pero muchos que no pensaron en el futuro se quedan viviendo en una casa de aluguel. Y esa migración fue bastante fuerte y el gobierno, ¿qué hizo? Para que ellos no congestionen, no comiencen a hacer protestos. El gobierno puso camiones para hacer las mudanzas de ellos, si querían, a La Paz, a Santa Cruz o a Cochabamba, a las 3 ciudades principales del eje central. Muchos todavía estaban en etapa de trabajo, otros podían jubilarse. Entonces, de esa forma, fue esparciendo a todas las familias en los diferentes departamentos. Y de esa forma acabaron siendo ocupados ya esos barrios que ya eran conformados en tiempo atrás. La verdad, justamente, las viviendas de interés social nace principalmente con las viviendas para los mineros, pero no en el lugar de trabajo, sino en otra ciudad. Ahora, lógico que en La Paz hubo algunos barrios de obreros de fábricas de productos X, ¿no? Hubo pequeños barrios obreros. Podríamos decir que en La Paz se dieron algunos barrios obreros, que no entré a detalle, porque era una ciudad caracterizada siempre como sede de gobierno. Entonces no era una ciudad minera y había algunas fábricas que después se fueron mudando a Santa Cruz. Pero lo de Cochabamba, lo que profundicé, todos esos barrios la mayoría son de mineros. Posteriormente habían otras áreas. Pero interesante, porque no era gente oriunda del lugar, eran de otras ciudades. E agora, para finalizar, se a senhora acha que existe uma identidade arquitetônica latino-americana. Desde mi punto de vista, existe, dependiendo de cada región, cada país, existe. Por ejemplo, en la Amazonía boliviana, aunque pueda replicarse en otros países, también en Cochabamba la vivienda, que siempre acostumbran a hacer con una galería. Lo que ustedes llaman aquí un área cubierta, enfrente de la casa, en la parte principal de la fachada y en la parte posterior. ¿Sí? Un espacio cubierto, mas sin paredes. ¿Por qué? Porque las características del clima, as pessoas
passam lá a tarde toda, fazendo as coisas de casa, né? Para sentir-se mais à vontade. Então, isso é parte da cultura, ¿no? En algunas regiones también utilizan palma para el techo de sus casas, en las áreas rurales. En la ciudad los aplican como ornamentos para atraer más, ¿no? Mostrar lo típico de la región. Y arquitectura específicamente en este momento, que sea así tan identitario, vuelvo a repetir, podría ser diversificado, como las obras de Mamani Mamani, pero que eso no representa a todo el país, simplemente representa al Alto, ¿no? A la ciudad del Alto. Y así como esa, en cada región van a tener algunas características específicas, hasta fines de ciclo. A partir del siglo XXI, con la globalización, ya se fue, es una arquitectura totalmente occidental, es una mezcla total, donde si vemos un edificio nuevo, no vamos a ver más características marcantes. Como dije anteriormente, algunos restaurantes van a utilizar elementos autóctonos para llamar la atención, ¿no? Para hacerlos más agradables. Pero así en una vivienda difícilmente, ou em um edifício multifamiliar. Ok, prof. Obrigada, prof. Muito obrigado, era isso que a gente precisava. A gente agradece muito pela disposição da senhora em ajudar a gente nesse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa tarde, senhora. Esta entrevista foi gravada em outubro de 2023 por mim, Alexandre Domaradsky, e pela Leane Tessaro, sob orientação da professora Andréa Moassab, como trabalho final da disciplina Arquiteturas Latino-Americanas, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Agradecemos à professora Miriam Sugar por nos conceder esta charla.